a la hora de invertir en un emprendedor? ¿Qué valores consideras que necesita? Yo te diría que la primera pregunta que se tiene que hacer alguien es si tiene que montar una empresa. ¿Cuáles han sido los grandes males para el emprendimiento nacional? Pues eso que dice. Es un negocio pues súper difícil, ¿no? Que desde fuera se nos ve como estamos aquí en una terraza a la castellana tirando dinero, y la realidad es que cada día que pasa lo veo cada día más difícil. Y entonces, ¿qué necesita una empresa para ser invertible? Lo que tenemos que buscar es gente que probablemente venga aquí a solucionar algo por la solución de ese algo y no por el dinero, ¿no? Y luego el dinero probablemente sea una consecuencia y probablemente venga a hacer, termine llevando a hacer algo muy grande. Esta semana, en Bajando al Barro, visitamos uno de los fondos de inversión en startups más destacados del panorama nacional. Hablamos de K-Fund, o K-Fund, como muchos le llamamos en España, un fondo que entre sus invertidas tiene empresas tan punteras como Factorial o Exótica, entre otras. He visitado sus nuevas oficinas en el centro de Madrid, pudiendo hablar con su fundador, Iñaki Arrola, fundador también de la empresa Coches.com, empresa que vendió al Banco Santander hace unos años. En mi visita he podido hablar también con otro miembro del fondo, Jaime Novoa, un periodista reconvertido a VC al que leo en su newsletter Dealflow desde hace años. Vamos a verlo. Iñaki Arrola, encantado de poder venir a que nos atiendas en K-Fund. Iñaki es uno de los, diría que los inversores más reputados de este país, no solamente ahora con K-Fund, sino que viene con Vitamina K, ha sido fundador de Coches.com y además es una persona que ha hecho, corrígeme si me equivoco, 19 maratones llevas a tus espaldas. 23. 23 ya, pues no entonces, donde lo he mirado... llega un momento que ya da igual. Está desactualizado. Da igual. Tenía muchas ganas de hablar contigo y que me pudieras contar. Eres una persona que la han entrevistado un montón de veces, ha contado la historia muchas veces, pero yo soy tengo una vieja gloria. Una vieja gloria y ya vi yo, pero yo hay muchas preguntas que no tengo resueltas y que creo que como yo hay mucha gente que tiene esta curiosidad. Entonces, antes de nada, y sin adelantarme, me gustaría que te pudieras presentar brevemente tú y que nos cuentes quién eres. Pues con todo lo que has dicho me siento siempre como súper raro, porque soy una persona normal que cuando hay que barrer... De hecho, hoy me he enfadado porque la cocina de la office estaba un poco sucia y he dicho, bueno, no, aquí consiste en que lo hagamos todos y cuando tengo que hacerlo lo hago, y cuando tengo pues también que liderar un fondo como este, aunque somos varios, pues lo hago, ¿no? Entonces es verdad que es un momento monté una empresa de internet, es verdad que fue bien, pero también es verdad que he hecho muchas cosas mal. Y entonces por eso, volviendo a lo de antes, me siento un poco raro cada vez que ha hecho esto en su vida. Pues bueno, con mucha suerte. Yo a Iñaki le conozco de hace tiempo, no personalmente, pero sí sé quién es desde hace tiempo, y le asalté hace unas cuantas semanas en un café de Madrid cuando le vi, accedió sin problema, y creo que eres una persona que puedes aportar mucho valor a la gente que principalmente está empezando a emprender, sobre todo por no el consejo manido y típico que se puede dar, sino por contar las verdades del mundo del emprendimiento. Entonces, ¿qué activos buscas tú a la hora de invertir en un emprendedor? ¿Qué valores consideras que necesita? Yo te diría que la primera pregunta que se tiene que hacer alguien es si tiene que montar una empresa, ¿no? Que de hecho a veces está muy de moda, ¿no? Y todo el mundo, ¿no? Es que quiero ser emprendedor, ¿no? Porque ahora está de moda. Cosa que no creo que sea malo que esté de moda, ¿no? Pero yo creo que no hay que dejarse llevar solo por la moda, ¿no? Y es verdad que lo que hacemos aquí es invertir como fondo, y como fondo quizá se busca un tipo de empresa distinta, ¿no? No todas las empresas valen para los fondos, ni los fondos valen para todas las empresas, ¿no? Porque tiene que ser esa visión de los dos lados, ¿no? Entonces, al final, lo malo de los fondos que invertimos en fases iniciales es que muchas de nuestras empresas se mueren. Eso es, volviendo a lo de antes, es un aviso para navegantes, puede que tu empresa te salga mal y puede que tengas que cerrar. Es lo más probable, de hecho, ¿no? De hecho, es lo más probable, sí. Y entonces, el tipo de compañías que tenemos que invertir aquí tienen que ser compañías que desde el primer momento tengan una ambición de hacer algo muy grande para compensar las que nos van mal con las que nos van bien, ¿no? Y quizá dentro de eso, pues lo de siempre, ¿no? Pues que sí, que sean internacionales, que pues al final el gran problema es
si tú quieres rentabilizar un fondo de X dinero, hablar de millones siempre me parece un rollo, ¿no? Pero de X millones, aunque tú inviertas en muchas, si las que te salen mal no te compensan las buenas, salvo que las buenas sean muy grandes, ¿no? Entonces, claro, al final son cosas muy grandes, muy internacionales y que con poco dinero, entre comillas, sean capaces de aquella famosa palabra de escalar, ¿no? Entonces, y dentro de eso, pues es un negocio pues súper difícil, ¿no? Que desde fuera se nos ve como, "Buah, estamos aquí en una terraza a la castellana tirando dinero", y la realidad es que cada día que pasa lo veo cada día más difícil. Y entonces, ¿qué necesita una empresa para ser invertible? ¿Qué es una empresa invertible? Pues primero eso, ¿no? El que sea una cosa que termine siendo tan grande que al final nos compense las malas, ¿no? Las malas, las que salen mal, que no son las malas, ¿no? Segundo, en el que la tecnología al final sea el factor un poco diferencial a la hora de que nuestro dinero sea más rentable por invertir en tecnología, ¿no? Si invirtiésemos en restaurantes, pues al final hay que contratar mucha gente para atender el restaurante y fabricar restaurantes, ¿no? En este caso, al final, oye, a través del software, pues parece que puede ser un poco más apalancable para generar más valor, y al final lo que estamos invirtiendo es en gente que desarrolla soluciones tecnológicas que están en mercados internacionales y que lo que construyan quizá tenga ese factor diferencial para ser un poco defensible, ¿no? Defensible, palabra americana, ¿no? Entonces, pero como tal, siempre lo que decimos es, uno, que somos súper agnósticos en qué invertimos, y dos, que nos gusta mucho más que nos digan los emprendedores en qué invertir, o sea, qué idea nos traen buena, que no nosotros digamos las ideas buenas, ¿no? De hecho, parte de nuestro trabajo creo que lo más interesante es quitarte la boina de que te sabes todo, porque no sabes nada, ¿no? Y además porque el mundo de la tecnología cambia un montón, y buscar el sorprenderte. Al final, te puede venir gente que tú a priori dices, "Buah, este es un despistado", y de repente dices, "Joder, pues tiene algo", pero ese tener algo solo lo ves si te quitas esos prejuicios que a veces uno tiene, para bien o para mal. Alguien que a priori parece que es muy bueno y luego resulta que lo que te trae es un desastre, y al revés, ¿no? Y hay una parte muy grande, dos partes muy grandes, una que no se dice nunca, pero que es así, una es la ejecución. Muchas veces nos da pena encontrar emprendedores en lugares incorrectos, ¿no? Y eso también es muy relativo, ¿no? Y luego la suerte, que muchas veces te pones a mirar y dices, joder, esta inversión que hice tenía todos los teóricos checks que todos los inversores hacemos, no, tenía esto, y yo qué sé, las 10 cosas que te inventas en ese momento para justificar que estás poniendo dinero, y luego resulta que no salió, ¿no? Y a veces no sale por cosas de suerte, por peleas personales, ¿no? Yo hago la broma a veces que es así, que es que hasta se te puede morir alguien, ¿no? No se nos ha muerto nunca un emprendedor, pero es que podría llegar a pasar, ¿no? Entonces, bueno, es algo como muy abierto. Entonces, lo que hacemos los fondos al final es, fondos que invierten en fases iniciales, lo que hacen es que toman determinadas apuestas por un porcentaje del capital no muy relevante del fondo, ¿no? O sea, nuestro fondo invierte un X% en esas primeras apuestas, y una vez que se mueren las que van mal, lo que hacemos es poner mucho más dinero en las que van bien, ¿no? Y esa es la clave para que nuestro fondo vaya bien. Lo que decíamos antes, además de todas esas cosas individualmente en las compañías, además de eso, poner poco en las primeras fases y mucho en las segundas, solo en aquellas compañías que vayan bien, lo que significa que ni siquiera son las que van bien, son las que van mejor, ¿no? Y eso significa que las malas, por supuesto, no pones, y en las intermedias, pues también tu labor es no poner, ¿no? Bueno, por eso también es difícil nuestro negocio. Volviendo a la pregunta de antes, y siendo muy consciente de que Kafan entra con tickets que son mayores y por ende son empresas que ya tienen una atracción, una cierta madurez y que han demostrado ciertas métricas, no el emprendedor que está empezando y que, bueno, a lo mejor busca levantar algo de capital, y para él pues lo ideal sería ese inversor privado, business angel, llámalo X. Pero en vuestro track record como fondo, ¿qué ingrediente, qué denominador común consideras que tienen todos esos emprendedores que te has encontrado por el camino a la hora de, joder, es que todos pues son apasionados, todos tienen brillo en los ojos, que esto es como lo típico, pero ¿tú qué cosas has identificado? Bueno, primero un matiz es que aquí en esta gestora hay distintos fondos, invertimos desde muy tempranito, ¿no? Cuando invertimos menos es desde 100.000 euros. 100.000 euros ya es bastante dinero, pero no es la típica sensación de los fondos que solo invierten a partir de millones. Nosotros no, hay distintos fondos, y uno especialmente temprano, que de hecho invierte en ideas y en gente, ¿no? Y de hecho hila con tu pregunta, ¿no? Al final lo que tenemos que buscar es gente
probablemente venga aquí a solucionar algo por la solución de ese algo y no por el dinero, ¿no? Y luego el dinero probablemente sea la consecuencia y probablemente venga a hacer, termine llevando a hacer algo muy grande, ¿no? A mí siempre me encanta la gente que cuando les vas a hablar de algún hito que han conseguido en su vida, una típica compañía que de repente pasa a ser un unicornio, que odio esas palabras, pero me parece una chorrada, ¿no? Porque los unicornios para nosotros como fondos, mientras no los vendemos, son papelitos y papelitos de animales mitológicos. La Factorial para ti es un papelito, ahora mismo. Por ahora sí. O sea, hicimos una desinversión de un poquito y como consecuencia de esa desinversión ya hemos devuelto una parte a los inversores del fondo entero, ¿no? Pero la realidad es que no lo hemos vendido, ¿no? Entonces muchos inversores van por ahí sacando pecho de eso y como broma que sepas que Karina, la cofundadora del fondo conmigo, lo que hizo fue regalarnos un pin feo, un unicornio, por entonces, ¿no? Porque ¿qué teníamos por entonces? Un pin feo, un unicornio. Teníamos unas acciones que teóricamente valían mucho dinero, pero no las habíamos bajado a tierra, ¿no? Pero, por ejemplo, hablando de Factorial, Jordi y Bernat están aquí para hacer algo de muy grande, de muchos años, porque quieren solucionar un problema, ¿no? Y entonces ese es el tipo de persona, ¿no? Porque no nos vale el que se levanta pronto de la mesa. El que se levanta pronto de la mesa, al final, pues mira, volviendo al fondo 1, que son de esa Factorial, tenemos compañías que hemos vendido por cantidades pequeñas que como tal son grandes, yo que sé, 20 millones de euros, y si un fondo de estos tiene una participación en un fondo de 20 millones de euros, por ejemplo, un 20%, 4 millones, pues lamentablemente no nos compensa las malas y no genera un retorno al fondo, ¿no? Entonces tiene que ser gente que venga a cambiar algo y que lo cambie, y a mí me gusta pensar que lo cambia no por el dinero, sino por algo más que por el dinero, ¿no? Y lo que pasa es que eso, uno, a veces no se ve al principio, dos, la suerte influye dentro de eso, y tres, es que el camino es muy largo, ¿no? Y la gente a veces cambia de opinión o pasan cosas, ¿no? Entonces, es muy fácil decirlo a priori y decir, oye, qué bien que invertimos en esta compañía hace no sé cuántos años, tal. Pero en todas nos enamoramos al principio, en todas pensamos que esa gente tiene eso, y luego por distintas circunstancias no todo el mundo lo tiene. Pero ese tipo de brillo en los ojos que dices. En este cambio, desde que empezasteis con Vitamina K, que entiendo que todo era pues no más de andar por casa, pero sí menos profesionalizado. Sí. No teníamos gestora, toda esa parte la teníamos fuera. Y ahora, ¿qué consideras? Evidentemente habréis mejorado millones de cosas, pero ¿cuáles han sido los mayores aprendizajes en todo este camino? Te diría dos cosas, ¿no? Una, yo al principio cuando montamos K, que veníamos de la historia de Vitamina K, yo pensaba que Vitamina K era el precursor de un fondo que sería nuestro fondo. K-Fund iba a ser un fondo y ya está, y como cosa adicional, pues quizá lanzaríamos el siguiente y ya está. La realidad es que hemos crecido como gestora a otro tipo de estrategias, lo que hace al final que seamos una gestora de fondos, no un fondo individual, lo que hace a la vez que uno, gestionas una empresa, no solo gestionas el fondo, y dos, tienes una visión más que va evolucionando en los distintos años con respecto a las distintas estrategias. O, por ejemplo, a mí me preguntan ahora, ¿qué tal el ecosistema? Y digo, pues depende, ¿para qué? Y hay gente que a veces estoy invirtiendo, a veces estoy desinvirtiendo, con lo que tu realidad es muy distinta, ¿no? Entonces te diría eso, primer aprendizaje. Pasamos de ser un fondo a ser una gestora, y eso implica más gente, implica más procesos, implica mucha parte regulatoria que tenemos que cuidar muy bien. Y luego, por otro lado, lo que decía antes, es un negocio muy difícil de rentabilizar, ¿no? Desde fuera parece como que, bueno, yo identifico una compañía y ya está, pero la realidad es que para rentabilizar un fondo grande, en las que te van bien, tienes que haber identificado esas buenas, poner mucho dinero, esperar hasta el final y hasta tener suerte y rezar un poquito, ¿no? Entonces, yo no pensaba que iba a ser tan difícil como un negocio, pensaba que, bueno, identificas ese famoso unicornio y ya está, ¿no? La realidad es que es mucho más que eso y es muy largo, ¿no? Y esa es otra cosa, ¿no? El primer fondo es de 2016 y parece que ha pasado mucho, pero a efectos de los fondos estamos en el momento de la verdad, ¿no? Y desde fuera es como, joder, pues si llevas 7 años y medio y no sabes todavía, no es que no sepas, tienes súper buena pinta, pero lo dicho antes, que unicornios para venderlos. Estamos en vuestra nueva oficina, con esta vista espectacular. A mí, si te parece, me gustaría que pudiéramos entrar y continuar la charla dentro, para que podamos ver un poco el espacio y seguimos ahí. Muy bien. Perfecto. Gracias. Bueno, ya estamos aquí en las oficinas de K-Fund, que son unas oficinas
bastante recientes, ¿no? Por lo que, Desde enero, por lo que me has comentado. Sí. Iñaki, a mí me gustaría saber cómo vivís vosotros desde dentro, que sois un poco punta de lanza y los que marcáis el paso de las grandes startups españolas que quieren llegar a hacer algo muy grande. ¿Cómo ha cambiado la percepción del mundo emprendedor de los 15 o 10 últimos años a esta parte? ¿Qué sensaciones tenéis vosotros? ¿Cómo lo veis el panorama? Me gusta pensar que es lo contrario, ¿no? Que ellas son las que mandan, ¿no? Nosotros intentamos acompañarlas, ¿no? Y de hecho les damos las gracias a los que nos dejan invertir, ¿no? O sea que, pero me he perdido la pregunta, perdón. No, voy a que creo yo como emprendedor considero que el panorama que se vivía, o que yo por lo menos la percepción que vivía, que no había tanta gente, no abundaba tanta gente queriendo emprender, y que gracias, bueno, pues a startups que efectivamente, como tú bien dices, han llegado, lo han petado, por lo menos han hecho mucho ruido, ¿no? Pues el panorama es otro, y ahora hay chavales en la universidad que se plantean la posibilidad de emprender y hacer, no tomar el cauce habitual. ¿Cómo lo percibís vosotros? Sí, totalmente. Mira, siempre decimos cuando vamos a ver inversores para cada fondo nuevo, siempre decimos que lo que decíamos en 2012 con Vitamina K, en 2015 con Cafand, a la hora de pedirles dinero, para nosotros era un poco obvio que iba a pasar. Decías, oye, pues es que en España se montan empresas de todo buenas, ¿por qué no el mundo del software? ¿Por qué no va a funcionar, ¿no? Y la realidad es que si lo miras hacia adelante dices, pues evidentemente, uno, ha funcionado, dos, parece que tiene más pinta, ¿no? Y yo creo que lo que está pasando es que, como bien dices, hay gente que de repente quiere parecerse a los que empezaron antes, y no solo quieren parecerse, sino que quieren hacerlo mejor, ¿no? Muchos europeos te dicen que pueden ver a España como otros países, como en Francia hace 5 o 6 años, y eso es porque tenemos un gran país con gran talento, que mucha de la gente que ha trabajado en esas empresas de repente dicen, oye, pues ¿por qué no lo voy a hacer yo, ¿no? Y de hecho siempre decimos también que nos mola mucho invertir en aquella gente que ha estado cerca del éxito o cerca de cosas donde han pasado cosas, pero quizá ellos no lo hayan liderado, ¿no? Y de repente dices, oye, pues gente que tiene ganas, ¿no? La ley de startups es una cosa que creo que influye ahora para bien. Entonces, ¿sabes ese momento de la pasta cuando la cocinas, que de repente va a empezar a hervir, ¿no? Pues parece que cada vez pasa más, ¿no? Y ya estamos contentos de que algunos nos dejen acompañarles en ese camino. En relación a lo que estabas comentando, en España siempre hemos tenido, no sé si el complejo o el estigma de que, bueno, éramos menos, o siempre vamos a rebufo de países que son, bueno, que están mucho más maduros que nosotros, y eso ¿es verdad que está cambiando? ¿Vosotros lo percibís así? Dentro de que sé que Sí. invertís en empresas que no son españolas. Sí, o que tienen una ambición que desde luego se pasa de aquí, ¿no? Yo siempre pongo como ejemplo lo mío, pues, coches.com. Este fondo no hubiese invertido en coches.com porque su negocio era español, y su ambición no era la que necesita un tipo de fondo así, ¿no? Pero sí que es verdad que alguna gente quizá al principio tenía un poco de miedo, ¿no? ¿Por qué lo voy a conseguir yo? Y parece que en otros sitios son más inteligentes, ¿no? Y la realidad es que no es así. No te das cuenta que los emprendedores que están empezando aquí, los emprendedores que llevan un tiempo, el talento de aquí, o sea, las oportunidades que hay de montar compañías aquí son las mismas que montarlas desde fuera, ¿no? Y de hecho, montarlas fuera a veces tiene un mayor componente de quizá en esos momentos iniciales de competencia, de lo que quieras, que te lo hace también más difícil, ¿no? Entonces, es verdad que no ha mejorado del todo, es verdad que hay mucho por hacer, pero también hay una gente que tiene una ambición absolutamente enorme y que estamos encantados que cada vez, como dices, vayan siendo más. A nosotros nos ve mucha gente desde Latinoamérica. ¿Crees que en Latinoamérica, evidentemente hay países y países que tienen una madurez y otros que tienen otra, ¿no? Esto es lógico, pero ¿veis a LATAM como a España hace 10 años en términos de ese tipo de empresas? Es verdad que tienen empresas hipermaduras y, por supuesto, unicornios, pero ¿cómo ves el mercado latinoamericano? Como bien dices, ahí depende, ¿no? Ya nos gustaría parecernos a Brasil, por ejemplo, ¿no? Estamos muy por detrás de Brasil y por delante de otros, ¿no? Y de hecho, curiosamente, antes te decía que esta gestora invierte en distintos momentos, ¿no? Que invierte desde un fondo muy chiquitito, que invierte muy poco dinero al principio, en ideas y tal, hasta un fondo muy grande, y invertimos también en compañías de allá.
y vemos un poco de todo, ¿no? Yo es que creo que lo de los famosos ecosistemas, ese nombre tan manido del ecosistema, tenemos que buscar las excepciones en lo bueno, ¿no? Y entonces, irte a Brasil, por ejemplo, a invertir, pues a veces es difícil porque la competencia es mayor, ¿no? Pero irte a otros sitios o quedarte en España, al final depende individualmente de lo que encuentras, ¿no? Entonces, como bien dices, cada país es un mundo, pero por allá hay cosas excepcionales, ¿no? En México hay muchísimas cosas, en Argentina buenas. Bueno. ¿Cuáles han sido los grandes males para el emprendimiento nacional? Pues eso que decías antes, ¿no? A lo mejor no habértelo creído, ¿no? Y mira, yo soy de los que digo siempre la suerte que tenemos como país, ¿no? Siempre lo fácil es echarle la culpa a lo malo, ¿no? Y buscar el protopaís, ¿no? Me quiero parecer a lo bueno de este país en esto, a lo bueno de este país en esto otro y a lo bueno de este país en esto otro que no existe, ¿no? Súper ecléctico. Sí, nosotros siempre hablamos del protofondo, ¿no? Nos competimos contra un fondo que no existe, ¿no? El fondo que todas las mejores compañías del mundo teóricamente invirtió, y eso creo que nos pasa también como país, ¿no? Porque es verdad que aquí puede que hayamos tenido cosas que no hayan venido bien, y una probablemente sea la que decías en algunos casos falta ambición. Es verdad que hay cosas en la parte de país suficientemente grande como para que a veces no te merezca la pena hacer cosas en otros lados. Y yo soy un ejemplo, ¿no? Yo monté mi empresa aquí y es que no quería más y tampoco tenía una ambición de más. Yo unía los dos problemas, y es verdad que regulatoriamente a veces seguro que hay cosas que mejorar, ¿no? Pero si luego le pones todo lo bueno, es que ¿por qué no, no? Y para nosotros como fondo también hay una oportunidad buena de coger compañías antes que quizá no las cogeríamos ni antes ni a esos precios en otros países por un mayor nivel de competencia, ¿no? Entonces, si al final agito la coctelera y cojo lo bueno y lo malo, siendo lo malo o lo menos bueno las cosas que decíamos, la realidad es que las buenas compensan muchísimo las teóricamente malas. ¿Habéis invertido alguna vez en algún emprendedor que no tenga carrera? Sí. Y también en gente joven, ¿no? Y también generalizar eso es dificilillo, ¿no? Porque yo siempre digo que no necesito carreras, pero a veces sí que viene mejor un poco de haber pegado tiros en algo, ¿no? Incluso haber aprendido de algún jefe para lo bueno o para lo malo, ¿no? Entonces, no, lo de la carrera no me importa, lo de los años prefiero que sean un poco más mayores. ¿Hacia dónde crees que va el emprendimiento español? En lo que vosotros veis y tú que estás empomada todo el día. ¿Sabes lo que pasa? Que no es suficientemente grande como para que podamos decir nos estamos especializando en algo, ¿no? Es verdad que hace 1000 años esto era algo más de clasificados, marketplace, cosas que venían del SEO y ya está, ¿no? Pero también es verdad que ahora, tanto por gente que viene de fuera como por las nuevas tecnologías que empieza a haber, que yo siempre digo que antes había un internet, ahora hay 18 internets, ¿no? Y de hecho yo aquí a veces pido ayuda porque digo, oye, están hablando de algo que no entiendo, por favor ayúdame, porque hay de repente muchos más internets, ¿no? Pero yo no creo que tengamos todavía el tamaño para hacer cosas así. Igual que por ejemplo en biotech, en la cual por cierto no invertimos, hay muchísimas cosas y como país creo que somos una referencia. No creo que haya todavía una referencia, cosa que no es mala. Eso significa que podemos hacer más cosas en muchas cosas. Si yo soy un emprendedor que sé que tengo algo gordo, un proyecto hiperinvertible y busco mi mejor partner para recorrer este camino, ¿qué me puede ofrecer Cafan que no me ofrece otro fondo de inversión español? Pues mira, todos siempre decimos lo maravillosos que somos y lo diferenciales que somos, y yo soy un poco agnóstico en eso, ¿no? Yo lo que le digo a la gente es, oye, no sé si es tanto por marcas, sino por personas individuales. Y lo que siempre decimos aquí es que somos muchos y hemos hecho cosas distintas. Y eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? En equipo somos 24 y hemos hecho siempre un ejercicio de intentar juntarnos gente que hayamos hecho cosas distintas en distintos mundos. Uno, para intentar haber abarcado más cosas, y eso significa quizá tener alguna opinión sobre más cosas o una experiencia en algunas cosas. Dos, para poder llegar a más compañías. Si eres más, ya no es un tema de que seas más listo o menos, sino que eres más personas. Y entonces dentro de eso yo lo que digo es que incluso hablando de nosotros, que somos más, que somos distintos, lo que siempre digo es, oye, ¿dónde está el encaje personal, ¿no? Y pide esas referencias, ¿no? A nosotros nos gusta movernos en
en los distintos momentos de compañía, el aporte que le pueda dar Sergio, que salía antes por ahí, que Sergio montó Carto y sabe muchísimo de producto, o el que le pueda dar yo, o el que le pueda dar Karina, que es consejera de una compañía del IBEX 35, pues son muy distintos y nos gusta decir, oye, que quizá para tu distinto momento de empresa, pues a lo mejor Sergio es para un momento, yo soy para otro, Karina es para otro, pero creo que por encima de las marcas están las personas individuales, ¿no? Entonces, bueno, lo que te vas a encontrar aquí es mucha gente muy distinta y a lo mejor tenemos la suerte de que veas un encaje con nosotros. ¿Qué tamaño tiene ahora mismo el ecosistema español y cuál crees que puede tener dentro de 10 años? Pues lo de los tamaños es así muy complicado, ¿no? Porque se habla mucho de las rondas y de todo esto y la medición por rondas, sabiendo que es de las pocas cosas que se puede comparar, pues es un poco injustilla para este tipo de ecosistemas, porque las rondas muy grandes distorsionan lo pequeño y además las rondas no son las que miden el éxito de un ecosistema, ¿no? No sabría decirte de tamaños. Lo que sí que da la sensación es que hemos vivido unos años un poco raros, el 2020 y 2021. Esta mañana hablaba con un señor que me decía, no, es que hemos vivido unos muy buenos años. Y decía, hombre, sí o no, porque había mucho cash. Sí, había mucho cash, un escenario de tipos muy bajo en el que todo el mundo invertía y en el que todo el mundo pensaba que lo invertir en startups pues era gratis y todo el mundo iba a acertar. La realidad es que estamos en un momento más competitivo, pero yo creo que son buenas noticias, ¿no? La gente lo ve como malo, ¿no? Joder, es que ahora es más difícil. Y dices, es que a lo mejor te viene hasta bien que no captes dinero de un fondo o de un inversor simplemente porque a lo mejor tu compañía no está preparada para eso, ¿no? Entonces, no te sé decir de tamaño, pero sí que parece que este año tiene pinta de ser un buen año de creación de empresas. Lo notamos mucho en nuestro fondo pequeño, en el que vemos un montón de cosas buenas que están saliendo de ecosistemas chiquitos, de compañías que lo han hecho bien, ¿no? Salen muchas cosas de Factorial, de los Globo, de los Travel Perk, de todas esas compañías. Sí, gente que ha trabajado ahí y que dice, joder, yo me quiero parecer a Jordi Bernat y voy a montar algo yo, ¿no? Y no he hecho la historia entera que pueden haber hecho Jordi Bernal, pero he aportado en unas cosas importantes y por qué no lo intento yo, ¿no? Y antes decíamos, la ley de startups, pues de repente la gente dice, oye, pues es que eso igual me viene bien para montar mi empresa, para esas primeras contrataciones. Entonces hay una efervescencia buena, pero lo bueno y lo malo de estas cosas es que solo se ven en muchos años. Y al final miraremos para atrás y diremos, oye, tenía sentido, pero será difícil medirlo por las rondas, con lo que no te sé decir de tamaños. No te quiero quitar más tiempo, Vale, que sé que estás ocupado. Me gustaría poder tener otra charla contigo más adelante para ver si lo que hemos hablado más o menos se cumple. O bueno, Seguro un que no. análisis mirando Seguro para que atrás. Y nada, que te agradezco mucho tu tiempo y un placer. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, ya estoy aquí con Jaime Novoa, que consigo engañarle un ratito. A mí me gustaría, yo te conozco muy bien y le recomiendo a la gente que te lea, porque se aprende mucho. Yo he aprendido mucho con Jaime, escuchando en el podcast de Kafan y leyéndole en su newsletter. Pero preséntate tú, si te parece. Pues yo soy Jaime Novoa, soy partner aquí en K desde hace poco, desde hace un par de años. Llevo en K ya desde el principio, desde 2016, desde los inicios de la gestora. O sea que llevo aquí 8 años, nunca he estado en un trabajo 8 años, la primera vez. Y bueno, tengo un pasado un poco peculiar porque yo estudié ADE, acabé aquí por accidente. Bueno, acabé en el mundo del periodismo por accidente. Y me dediqué al periodismo tecnológico y de startups durante 3-4 años y eso me llevó al VC hace, como decía, 8 años también por accidente, o sea, un poco tradicional, vamos, el background. Y como un background más de comunicación, con el que me identifico. Sí. Y que luego ha acabado en el mundo del emprendimiento, ¿cómo acaba en un fondo? Bueno, yo creo que por una necesidad que tenían, o una idea que tenían Karina e Iñaki al principio, Karina e Iñaki, los fundadores originales de K, que era, oye, queremos crear un fondo, pero también queremos crear una marca. Y una de las formas que hay para crear una marca era a través de los contenidos. Y claro, esto K nace en el año 2015-2016, que era un momento donde, así como en Estados Unidos y en otros países europeos, pues los fondos escribían, o sea, hacían mucha literatura. En España, pues pocos fondos hacían contenidos. Y entonces había una oportunidad clara de diferenciarse y de crear marca a través de contenidos, de compartir cosas, de ser muy transparentes y demás. Y eso encajaba muy bien con lo que venía haciendo. Entonces, por ahí vienen los tiros. Hoy en día el contenido seguimos haciendo mucho, pero ya es una parte pequeña de mi tiempo. Y la mayor parte del tiempo pues es buscar compañías, invertir, gestionarlas internamente, ese tipo de cosas más de inversor, por decirlo de alguna forma. Iñaki me contaba
bueno, yo ya conozco el perfil agnóstico que tenéis en K, pero que en función de, porque le he preguntado, oye, dentro de ¿qué consideráis que os diferencia de otros fondos españoles? Y decía, bueno, no me ha dado una respuesta muy clara y ha sido bastante... Sí, bueno, ha sido bastante humilde en ese sentido, pero lo que se ha dicho es, lo que sí considero que nosotros tenemos es que para cada empresa podemos tener un perfil que se adapte más o menos, ¿no? ¿Tú en qué perfil de empresa crees que te adaptas mejor? Joder, buena pregunta. O sea, yo hay muchas veces, o sea, con determinadas compañías, o sea, una de las cosas que hacemos en K es lo que dice Iñaki, pues según las necesidades que tenga la compañía, pues en un momento pues tienen contacto con uno o con otra persona de K. Y otra de las cosas que hacemos, que yo creo que está muy bien, es que en determinados momentos de la vida de las compañías las gestionan internamente, o sea, llevan un seguimiento de la compañía unas personas u otras. Entonces, por ejemplo, si hay una época determinada pues más relacionada con marketing, comunicación y demás, pues ahí me puedo involucrar yo más. Si hay otro momento en el que están más en una parte de producto, de ingeniería, tecnología, pues Sergio, una parte más de go-to-market, pues Miguel o Borja. Entonces vamos rotando. Por eso muchas veces cuando las compañías nos preguntan, oye, y si me invierte Kafan, ¿quién me va a llevar? Nosotros siempre decimos, pues uno, lo vas a escoger tú, quién te lleva dentro de K, y después probablemente esa persona que te lleva, yo qué sé, los 2 primeros años o el primer medio año no sea la misma persona que te lleva el resto del tiempo. Entonces, bueno, vamos rotando. Y haciéndote la misma pregunta que le he hecho Iñaki a ti, ¿tú qué consideras que diferencia acá? O sea, yo creo que hay varias cosas, pero yo creo que hay 2 cosas que sí que son diferentes. Una, somos de los pocos inversores, de los pocos VCs en España que podemos invertir desde tickets tan pequeñitos como 100.000 euros hasta 10 millones de euros. O sea, de coger una compañía en una fase muy inicial, pre-seed, por decirlo de alguna forma, sin producto, bueno, o con un producto muy embrionario, sin métricas y demás. O sea, una apuesta pura por los founders, hasta rondas, hacer tickets ya de 10 millones de euros en rondas mucho más grandes, con mucha más tracción y demás. Y podemos hacer compañías muy al inicio o más maduras, o compañías muy al inicio y irlas acompañando durante todo el proceso, que no hay muchos fondos que puedan en España. Y después yo creo que la otra diferencia principal con otros fondos es que tenemos varias personas en el equipo con mucha experiencia previa como fundadores y como se dice en inglés, operators, o sea, ejecutivos de compañías. Pues Sergio montó Visuality, Carto, TinyBird, Miguel Arias pues montó iMaster, después fue CEO de Carto, Iñaki montó Coches.com, Borja fue Country Manager de Stripe en Portugal y España, pues Karina, consejera delegada de ING en España y en Francia. O sea, hay mucho bagaje, que yo no me incluyo en esos perfiles porque no tengo ese bagaje, pero hay mucho bagaje de operators, que se dice en la jerga de nuestro sector, que, oye, pues que puede ayudar a las compañías pues por tener ese conocimiento puro de haber montado compañías. Oye, dentro del panorama, tú que vienes de los inicios, del emprendimiento en España, quiero decir, a nivel que le ponías foco cuando no era este momento que afortunadamente hoy estamos viviendo, ¿no? Que ahora es cool, es trendy y la gente quiere ser emprendedora. ¿Cómo consideras que ha evolucionado el panorama en España? O sea, yo creo que todo ha evolucionado a positivo. O sea, 2 cosas, por ejemplo, muy diferentes que vemos a cómo estaban las cosas hace años. Vemos muchos más emprendedores de segunda o tercera generación. Con esto queremos decir emprendedores pues, que han montado una compañía, les haya ido bien o mal, o muy bien o bien, simplemente bien, pues que se lían la manta a la cabeza, por decirlo de alguna forma, y vuelven a montar la segunda compañía, la tercera compañía, que obviamente va a cometer otros fallos, pero fallos diferentes a los que comentaron al principio y con un bagaje muy interesante. Eso por un lado. Y la segunda es, como ha habido empresas tecnológicas, startups tecnológicas que han alcanzado tamaños muy grandes, muchos empleados y demás, Cabify, Globo, Typeform, Job and Talent, pues bueno, scale-ups, como se suele decir en el sector. Una de las cosas que está pasando también es gente que ha visto emprendimiento desde dentro, o sea, de esas compañías, pero no son ellos fundadores ni demás, pues que dicen, oye, pues esto tiene sentido, yo también quiero montar mi propia empresa, y entonces se lanzan a montar esa empresa con un bagaje ya muy interesante de haberlo montado antes. Entonces yo creo que esas son las dos cosas principales. Después está la eterna duda de oye, ¿en qué momento está España? Es España como ecosistema, me refiero. Está pues 5 años por detrás de lo que estaba Francia, está 3, está 2, pues oye, esas cosas son más difíciles de saber. Yo creo que, por ejemplo, Reino Unido está en otra liga hoy en día, bueno, sin tener en cuenta Estados Unidos, Israel y demás.
Pero bueno, Francia, por ejemplo, ha tenido un crecimiento espectacular los últimos 5 años por varios factores, apoyo del gobierno, incentivos fiscales, pues todo el boom de AI, pues también lo han sabido aprovechar muy bien y tiene muy buen talento técnico. Y aquí, pues oye, estamos encontrando nuestro sitio, diría yo. ¿Cuáles son las empresas que te motivan a ti, que te gustan? Ahora mismo, a ver, en el portfolio tenemos bastantes cosillas. O sea, hay por ejemplo una compañía en el portfolio de K2, que es el fondo SEED que lanzamos en el 2020, que se llama Barkibu, que es una empresa de salud animal, que te vende un producto de seguros y vende, por ejemplo, también planes de prevención de salud, que nosotros invertimos hace 2 años y de hecho hace 2 años cuando invertimos fue el ticket más alto que habíamos hecho desde ese fondo en una compañía de las 36 que hemos invertido en ese fondo, y la compañía está yendo espectacular. Entonces, por destacar una, diría Barkibu. ¿Y de sectores que te gusten, que te parezca que tienen, y no voy tanto a biotech o no, sino sectores que dicen, mira, esto es un sector que va, por ejemplo, a mí uno que me gusta mucho es PET, ¿no? Todo lo que tiene que ver con animales, veo que va así, ¿no? Buena pregunta. O sea, nosotros intentamos no analizar, o sea, no tenemos tesis concretas sobre sectores. Bueno, sobre algunos sí, pero en general no tenemos tesis concretas en los sectores, sino que intentamos un poco seguir las tendencias que llevan los fundadores. Entonces, yo diría que ahora mismo, y esta es una de las preguntas que muchas veces nos hacen inversores extranjeros, en España, ¿cuál es el sector principal por el que destacan las compañías españolas? Y yo creo que no hay uno ahora mismo. No hay uno, y tradicionalmente, más allá de la época de los marketplaces y los clasificados, no ha habido uno. Entonces, ahora mismo, cosas en las que estamos pasando bastante tiempo es en biotech, pero no en la parte de life sciences o pharma, que es biología pura y dura, científica, sino la que puede ser la intersección entre salud y tecnología, y ahí estamos, sobre todo a nivel B2B, estamos viendo bastantes cosas. ¿Con capa de inteligencia artificial o no necesariamente? Bueno, no necesariamente. A veces sí, a veces no. Sí. Vale, y tú, que me interesa mucho, o sea, me parece súper curioso el background que tienes, y vuelvo un poco a lo de antes, y que hayas entrado en un fondo que, bueno, yo creo que históricamente, o porque tenemos así conformada la cabeza, igual que la persona, si quiere triunfar, tiene que tener una carrera, ¿no? Esto a día de hoy ya empieza a no ser necesario. Quizá el quitarse esa idea preconcebida de, no, a los fondos de inversión entra la gente que ha hecho ingeniería industrial o un perfil que, bueno, en tu caso has hecho ADE, pero me entiendes por dónde voy, ¿no? Un perfil más financiero, más económico, con otro. ¿Qué consideras tú que, uno, que tienes tú que te haya hecho llegar hasta aquí? Y dos, ¿cómo lo ves a partir de ahora, ¿no? De los perfiles que entran en fondos. Exacto. O sea, yo lo que veo, o sea, yo creo que sí que tradicionalmente los fondos en España principalmente han tenido, o sea, personas que vienen de ADE o economía y demás, ese tipo de perfiles. Yo sí que creo que una de las cosas que le va a venir muy bien al ecosistema en general, sobre todo a la parte de inversión, es cada vez tener más perfiles técnicos y de ingeniería. Sean o no ex-emprendedores, mejor si son ex-emprendedores y ex-trabajadores de compañías y demás, pero tener ingenieros de software, gente que entiende tecnología a un nivel muy bajo, o sea, muy básico, y las diferentes capas de abstracción, yo creo que es algo que sí que puede venir muy bien, porque sí que creo que si quieres invertir en empresas muy tecnológicas donde la diferenciación está en el software y la escalabilidad y hacen tecnología diferencial, o tienes cierto bagaje para poder entender bien cuáles son las diferencias entre esas tecnologías, separar el grano de la paja y demás, necesitas tener esos conocimientos muchas veces técnicos. Entonces yo creo que tradicionalmente ha habido perfiles muy financieros en el sector, y poco a poco yo creo que va a ser muy bueno que entren más perfiles de ex-emprendedores en la parte de inversión, y sobre todo perfiles técnicos de ingeniería y de picar código. Yo creo mucho en la formación por el mundo en el que nos está tocando vivir, ¿no? Que tenemos acceso a información infinita, y que alguien con una buena capacidad de filtrar y de llegar a los perfiles adecuados puede nutrirse de una cantidad de información que antes era prácticamente imposible, o por lo menos te llevaba muchísimos más años. Creo que la formación no se negocia, que hay que formarse siempre,
pero sí creo que hay determinadas carreras que antes se utilizaban como comodín, ¿no? En casa, bueno, haz lo que hagas, pero estudia una carrera, ¿no? Y ya veremos. Sí, sí. Creo que eso ahora empieza a no ser así y que incluso es darle un mal consejo a tu hijo en muchísimos casos. ¿Cómo ves tú este tema? Mira, yo tengo una niña ahora de 3 años y es algo que pienso bastante sobre la educación que va a tener en el futuro. Un montón. Yo también tengo un niño pequeño. Sí, yo no lo tengo claro. O sea, yo sí que creo que la educación está cambiando mucho y probablemente pues, la proporción de personas que van a ir a la universidad cuando nuestras niñas dentro de 15 años pues, sean mayores va a ser menor que ahora. Y yo creo que la educación alternativa, por decirlo de alguna forma, o sea, es muy real y va a ir a más. De hecho, nosotros pues probablemente tenemos bastantes fundadores en el equipo que no han pasado por una carrera al uso y que han estudiado FP o no han estudiado nada y han aprendido a programar por su cuenta. Entonces yo creo que eso va a ir a más sin duda. Jaime, no te quito más tiempo. Ha sido un Nada, placer. gracias a vosotros por venir. Mil gracias. Hasta luego.